Cada historia tiene un punto de partida. Algunas comienzan en una cancha o en una pista de atletismo y muchas en el deseo de no quedarse quietos. En este espacio, las metas no se miden solo en medallas, sino en todo lo que ocurre antes y después de cruzar la meta. Aquí vas a escuchar voces que entrenan, compiten, sienten, fallan y siguen. Esto es Imparables, un podcast sobre movimiento, decisiones y formas distintas de habitar el deporte. Porque cuando el mundo avanza, hay quienes eligen avanzar a su manera. Bienvenidos a un lugar donde las historias inspiran. Hola Imparables, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Imparables Podcast, el espacio donde contamos las historias paralímpicas más inspiradoras. Soy Valentina Cardoso y hago parte del Comité Paralímpico Colombiano y como siempre me acompaña Camila Romero, estudiante de comunicación de la Universidad de AN. Un saludo muy especial para ti, Valentina, y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de los canales oficiales del Comité Paralímpico Colombiano. Este podcast lo realizamos con el apoyo de la Universidad de AN, lugar donde grabaremos este y los demás episodios de Imparables Podcast. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial que ha conquistado kilómetros, ciudades y corazones. Él ha demostrado que no hay límites cuando se corre con el alma y convicción, y de que cada meta es solo el comienzo de un nuevo camino. Hablamos de Francisco San Clemente, maratonista en silla de ruedas de Buga, Valle del Cauca, y uno de los atletas más destacados del país a nivel nacional e internacional. Francisco es tricampeón del Maratón de Los Ángeles, bicampeón de la Maratón de Duluth y podio en la Maratón de París 2025. Además, fue el primer colombiano en competir en la categoría T54 de la maratón en unos Juegos Paralímpicos y lo hizo en París 2024. Bueno, Francisco, es un honor tenerte acá. Bienvenido. Bueno, es un honor para mí compartir vivencias, experiencias, muy agradecido por esa presentación tan especial y nada, transmitir a través de lo que uno hace, yo creo que es el verdadero valor del quehacer del día a día, de correr kilómetros, maratones, largas distancias, intentar triunfar en eso y trascender a través de lo que uno le puede agregar a la vida de otra persona, pues yo pienso que es el verdadero valor. Francisco, para empezar, cuéntanos cómo fue en tu infancia en Buga y cómo nació este deseo de ser deportista o este amor por el deporte. Yo tuve una infancia muy, yo diría que muy normalita. Viví en un barrio popular, en Buga, en el Valle del Cauca, crecí entre mis amigos. Lo único que de pronto medio raro era que pues, de pronto pues, no conocía a mi papá, sino que mi papá era como mi abuela. Era la mamá no dura, crecí con mi abuela, con mi mamá, con dos hermanas, viví en un entorno muy de barrio y jugaba pelota como cualquier niño. El amor por el deporte yo pienso que fue una colección de circunstancias. Me explico. En mi casa yo crecí rodeado de mujeres. Había un solo televisor y yo no podía ver los partidos de fútbol, digamos que porque yo tenía que estar viendo las novelas, Perla Escamosa, Marimar, Betty la Fea, Rebelde, pues, yo me acuerdo de Roberta y mi causa Transmotismo, ese es el nombre de esa mujer. En todo caso, yo no podía ver fútbol en mi casa, pero sí podía salir a practicar, entonces yo por no estar en la casa, pues me iba a jugar pelota hacia una cancha que quedaba a una cuadra, y digamos, de donde yo vivía, y ahí empezó todo este tema del fútbol. Empecé a jugar fútbol desde los 7, 8 años, empecé poco a poco a hacerlo mejor, me convertí en portero y llegué a hacer la selección de mi ciudad, la selección del Valle del Cauca, pasé por las inferiores del Deportivo Cali unos meses, después pasé a las inferiores del Once Caldas de Manizales y pues como que desde muy niño mi vida fue muy estuvo muy conectada con el deporte. Y pues alrededor de eso había una cantidad de sueños, anhelos, propósitos. Yo quería ser futbolista profesional, quería jugar ya en la profesional del Once Caldas. Ese era el año 2004 y casualmente cuando yo llego al Once Caldas y ese año queda Once Caldas campeón de la Copa Libertadores, estaba el portero Henao como portero destacado, entonces era el equipo de moda en Sudamérica y yo creo que a nivel mundial porque también juegan la Intercontinental ese año, entonces pues eran unos sueños que se nutrían alrededor de lo que podía hacer con el fútbol, correr, patear una pelota, lanzarme, atrapar un balón, y pues siempre estuve muy conectado con el deporte. Francisco, como nos comentas, hiciste parte de las inferiores de Once Caldas.
Cuéntanos qué significaba para ti ese momento y cómo el fútbol marcó tu vida. Yo creo que desde mis 14 hasta mis 18 años yo vivía como en una burbujita. O sea, todos mis sueños y mis anhelos y propósitos están alrededor de lo que podía hacer con mis piernas. Yo estudiaba y quería hacerlo bien por ir a jugar fútbol. Quería destacarme en el colegio para tener más tiempo libre para jugar fútbol. Quería, digamos, llamar la atención a través del fútbol porque me hacía mención de honor en el colegio. Entonces, como que mi primer novia la conseguí jugando fútbol. Entonces, como que todo, Todo todo, ayudó. todo era el fútbol. Entonces, yo iba como en una burbujita de sueño. Yo cada día lo hacía mejor. Empezaba que la valla menos vencida, que era alto, me destacaba. Entonces, era una cosa, una época muy bonita. Entonces eso me conectó con el deporte de una manera muy especial. Y particularmente de ser portero, creo que me enseñó algo maravilloso. Porque hoy en día pues hago un deporte muy distinto, corro maratones, no tiene nada que ver con ser portero. Bueno, sí, utilizo los brazos, pero el fútbol me enseñó algo maravilloso. Nosotros los porteros nos enseñaban unas cosas muy particulares, que teníamos que tener reacción, que teníamos que tener intuición, que teníamos que tener liderazgo, que teníamos que tener una visión panorámica para intuir por dónde iba a ser de pronto el último pase algún delantero, algún mediocampista para tratar de ir a anticipar ese pase, si había quien quiera cortar el balón. Nos enseñaban todo ese tipo de cosas muy relacionadas con ser portero. Pero también en parte de esa reacción era levantarnos rápido. Y salió una metáfora porque cada rato nos ponían a hacer esos ejercicios, era, nos tiraban el balón, teníamos que lanzarnos y levantarnos lo más rápido posible porque nos lo iban a volver a tirar, Claro. y levantarnos lo más rápido posible porque lo iban a volver a tirar. Y yo creo que eso se me quedó para toda la vida porque cuando el delantero tenía el balón en sus piernas podían pasar tres cosas y todas comenzaban de la misma manera y terminaban de la misma manera. Comenzaban conmigo en el piso y terminaban conmigo de pie. Si el delantero pateaba y yo me lanzaba y atrapaba la pelota, tenía que levantarme rápido, pues a pasarle el balón a un compañero. Si me lanzaba y soltaba algún tipo de rebote, tenía que levantarme también rápido porque quizás iban a volver a patear. Y si me hacían el gol, tenía que levantarme rápido porque pues el partido no había terminado y Claro, había que seguía. continuar. Y después cuando llegó el tema de la silla de ruedas, yo entiendo que ese aprendizaje se quedó para toda la vida porque la vida me hizo un gol. Entonces, y mi partido no había terminado. Entonces tenía que también que levantarme y fuera cual fuera la circunstancia, tenía que levantarme y hoy en día tengo 37 años y sigo aplicando ese aprendizaje. Sea cual sea la circunstancia, tendré que ir a revolcarme al piso, al barro, rasparme, embarrarme, golpearme, pero tengo que levantarme si mi partido pues no ha terminado. Sabemos que a los 18 años de tu vida dio un giro inesperado por un diagnóstico de mielitis transversa. Cuéntanos cómo viviste este proceso. Bueno, yo no sé si pueda contarlo tal cual como fue, porque hoy en día uno lo cuenta como muy espontáneamente, eso no genera ningún tipo de, pues digamos, de dolor, ¿no? Entonces uno lo hace con humor a veces, pero en ese momento era una tragedia, fue devastador, o sea, fue extremadamente complicado porque, bueno, había varias cosas. En ese momento yo ya había pasado a la reserva del Once Caldas, pero no solamente que son las categorías inferiores, son la juvenil, la prejuvenil, todo ese tipo. Cuando uno pasa a la reserva y del Once Caldas, son los equipos que en ese momento se llamaban Primera C. Antes aquí en el fútbol profesional había Primera División, Segunda División y Tercera División, que era la Primera C. Esa Primera C éramos los que jugábamos los partidos antes de los partidos profesionales. Entonces, ya como que estaba un pasito de verdaderamente tocar el profesionalismo, que es para subir a Primera B. Entonces, cuando llega eso, yo tengo 18 años, en ese momento tenía a mi novia embarazada, iba a ser papá, era un futbolista normalito a los 18, zángano, lleno de cositas, pero nunca me imaginé que fuera a ocurrir una circunstancia de esas. Y pues como lo decía ahorita, pues la vida me hizo un gol y fue desastroso porque que te digan a los 18 jugando fútbol con una hija en camino, no volver a caminar, no volver a jugar fútbol, el sueño que usted tenía se fue al piso, tiene 18 años, va a ser papá, viene de un nivel socioeconómico complejo y la verdad pues es desastroso. Y no es fácil no rendirse. O sea, uno en ese momento yo recuerdo que había culpa, había desilusión, había lágrimas, había preguntas, hay una cantidad de conflictos mentales y pues eso fue el golpe que recibí a los 18 años. Una mielitis transversa que es una infección que normalmente afecta pues no sé,
los pulmones, puede generar pues una bronquitis, una faringitis, una amigdalitis, algo como muy ambulatorio entre comillas. Pues en mi caso le dio por irse para la médula espinal, inflamar la mielina, que es un tejido que recubre la médula, y seccionar la médula en 4 vértebras y dañar el cordón medular. Una lotería, pero me tocó a mí. Y pues era un momento bastante complejo, pero fue lo que tocó. Y pues diría que fue una historia muy complicada, pero ahí verdaderamente lo valioso vino mucho después, sino que me costó trabajo entenderlo. Así es, Francisco. Cuéntanos, ¿cómo fue ese primer acercamiento con el paratletismo y cómo fue tu primer carrera? Bueno, tengo que contarles el contexto. Ok. Yo empiezo a salir de mi casa, a salir de mi casa, a hacerle mandados a mi mamá, porque fue lo primero que salí de mi casa. De esos mandados a mi mamá, pues, yendo por esos mandados me encontraba con mis amigos y volví al colegio, terminé mi bachillerato. Terminando mi bachillerato me metí en la universidad a estudiar administración de empresas y en ese camino a la universidad me invitaron a un centro de fisioterapia a hacer ejercicio y allí me hablaron de la media maratón de Bogotá. Yo en mi televisor, ya había 2 televisores en la casa porque pues cuando yo adquirí la silla de ruedas, o sea, la discapacidad, a mi mamá por fin le dio por comprar otro televisor y pues ya yo tenía televisor y todo el tiempo estaba sintonizado en los canales deportivos. Yo nunca perdí la conexión con el deporte. Entonces cuando me hablan de la media maratón de Bogotá, yo digo, pues yo voy a ver de qué se trata todo eso, porque yo veía que había gente que participaba en silla de ruedas. Averigüé, investigué y empecé a conseguir los apoyos para venir aquí a Bogotá. Cacharrerías, panaderías, ferreterías, en todo caso conseguirlo venir. Cuando yo compito aquí en la media maratón de Bogotá, que casi no la termino en realidad, me di cuenta que podía cambiar quizás el vehículo, pero no podía cambiar el sueño. O sea, y esa sensación de correr, de competir, de transpirar, de retarme, volver a sentir esa rabia que era que me dejaran de último, porque literalmente lo único que llegó detrás mío fue la ambulancia, a ver a qué era mía a desmayar. En realidad pues fue bastante bacano, porque pues claro, da rabia, da frustración, pero al mismo tiempo inmediatamente aparece esa frustración, aparece el deseo, yo quiero volver aquí porque estos buenos no me van a volver a ganar. Ajá. Entonces apareció eso y yo dije, no, yo quiero hacer es esto. O sea, continué en la universidad, continué haciendo mis cosas, mi hija iba creciendo, pero dije, voy a empezar a entrenar, voy a empezar a averiguar sobre el deporte paralímpico, sobre qué sillas utilizar. Y pues fue un momento muy irónico porque yo me encontré con la realidad del deporte paralímpico y en especial con la realidad del paratletismo en silla de ruedas, que no es un deporte mediático, no es un deporte comercial, pues los deportes paralímpicos no tienen esas connotaciones, todavía les falta mucho, pero además el atletismo en silla de ruedas era aún menos, digamos, visible. Uh-huh. Y además, o sea, de que el atletismo en silla de ruedas era menos visible, el atletismo en silla de ruedas en ruta era inexistente. O sea, era inexistente. Habían personas participando en carreras en Colombia en todo lado. Usted veía una silla de ruedas. Hoy más, hoy en día usted los ven participando en X de carreras, personas en silla de ruedas. Pero que sepan de deporte paralímpico, que sepan de cómo se compite en atletismo en silla de ruedas, sepan cómo entrenar, qué sillas utilizar, que haya una categoría, que haya, digamos, una inclusión parametrizada para que haya una proyección deportiva, eso no existía. Entonces me encontré con esa barrera, pero aún así yo dije, o sea, esto no existe, pues hagamos que exista. Yo decía, yo siempre he sido muy optimista, pero lo que me ha faltado es de pronto entender ese optimismo en el tiempo. Porque yo fui optimista en ese momento y estoy hablando del año 2011. Eso vino a existir hace poquitos años. Entonces, pero dije, voy a transitar ese camino. Resulta que entre más lejano veía esa posibilidad de que esos parámetros existieran, pues participaba en carrera, me gustaba más el deporte, empezaba a competir, iba mejorando, iba escalando, empezaba a salir del país. Y pues así fue como poco a poco me fui metiendo en el paratletismo, en las maratones, que fue lo que empecé a entrenar. Porque yo vivo en Buga no hay pista de atletismo, en Buga no hay, digamos, una metodología para el deporte adaptado, pero hay carreteras y yo tenía una silla de ruedas hospitalaria. Y ahí era lo que tenía en mis manos, lo utilicé y así empezó todo. Has recorrido el mundo en tu silla de competencias, has ganado maratones en ciudades como Los Ángeles, Duluth, París. Cuéntame qué significado tiene para ti todos estos logros pues tan importantes para el país. Bueno, yo creo que cada uno de esos, es que yo no sé si sea correcto
referirme solamente al momento de llegar y ganar una maratón, porque cuando yo gano un maratón, yo no solamente gano ese día, yo gano el día que entrené, el día que me levanté, el día que llovió y igual salí, el día que me tropecé o que me caí y volví, o sea, entonces yo creo que en esos momentos de pronto cuando uno ve la foto del resultado, uno le recuerda todo el proceso. Y ese proceso genera una sonrisa, genera satisfacción, pero no genera esa felicidad efusiva de, lo logré, no, sino como ha valido la pena todo. Cada cosa que he hecho ha valido la pena. La cosa más petarda que he hecho, o sea, el desastre más grande, pero también las cosas que me han llevado a subir eslabones en todo este proceso, todo ha valido la pena porque es lo que ha forjado cada uno de esos resultados. Entonces, cuando yo voy a París, voy a Los Ángeles, voy a Duluth, hablando por las de este año, o cuando clasifiqué a los Juegos, en realidad pienso en cómo ha sido todo ese proceso. De hecho, cuando clasifiqué a los Juegos el año pasado, y eran tantos intentos que en ese momento yo estallé y me desahogué completamente gritando en la meta, llorando. Es porque es el proceso lo que verdaderamente ha tenido siempre valor para mí. Entonces como que me imagino todo ese tipo de cosas, las pienso, las recuerdo, las revisualizo, cómo ha sido cada una de ellas, cómo lo visualicé, cómo lo viví, y me llena de alegría, me llena de satisfacción y yo creo que es lo que me hace sentir más orgulloso de este camino que he recorrido. Francisco, en el año 2024 hiciste algo histórico para Colombia, que fue representarnos en los Juegos Paralímpicos en la categoría T54. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué llevas de París en ti. Bueno, yo creo que fue mi graduación como atleta, porque yo llevaba muchos años intentándolo, o sea, y tuve que vivir muchas cosas en todo ese proceso. Y como te lo decía ahorita, y cuando logré clasificar fue me desahogué por completo, era como que tenía una carga, porque yo sabía en el corazón que tenía el rendimiento, yo sabía en el corazón que lo merecía, yo sabía en el corazón y en los brazos, y yo veía las métricas del Garmin, y yo decía, es que yo tengo el rendimiento paralímpico, y de hecho yo a veces llegaba de un entreno de esos test, tipo test, y yo decía, tengo el rendimiento paralímpico, o sea, las marcas que yo hacía eran de rendimiento paralímpico, de las mejores del mundo, y yo sabía que lo tenía en mis brazos y en el corazón. Entonces cuando por fin me salió la marca, porque lo intenté 5 veces, entre octubre de 2022, perdón, entre junio de 2023, porque yo empecé la preparación en octubre de 2022, pero entre junio de 2023 que empecé a hacer las marcas, lo intenté 5 veces y no me salía la marca que tenía en entrenamiento. Yo tenía una marca de 1:22 en entrenamiento y me salía 1:26, 1:27, 1:28, o sea, como que faltaba algo. Entonces cuando logro hacerla, llega todo ese peso y como que lo descargo, como que dije, por fin lo logré, o sea, el Comité Paralímpico ni siquiera me ha confirmado, ni siquiera, yo pasé la meta y celebré porque sabía que lo había logrado. Entonces como que fue esa sensación de felicidad, y ya estar en los Juegos, pues yo creo que aprendí, y también creo que sentó las bases de lo que quiero hacer estos años que vienen, bueno, que ya empecé a hacer este año, pensando en Los Ángeles 2028. Sé cómo clasificar unos Juegos Paralímpicos, sé lo que hay que hacer para clasificar unos Juegos Paralímpicos, sé la metodología que hay que llevar, los momentos de pausa, los momentos, digamos, donde hay que buscar las marcas, me conozco aún más, y en París aprendí también cómo se deben de afrontar unos Juegos de cara de pronto al tema del manejo mental y también al cuidado físico para llegar en las mejores condiciones. Claro que sí. Sabemos que tu historia va más allá del deporte. Eres administrador de empresas, eres conferencista y autor del libro El Camino de un Valiente. ¿Cómo nace esta faceta tuya de speaker motivador? Buscando patrocinadores. Entonces, esa historia, recuerdan que les hablé ahorita de la panadería, de la cacharrería, Sí. pero yo tenía que ir a ponerle la cara del panadero. Entonces yo decía, vea, señor fulanito de tal, yo voy a participar aquí en la maratón de la yuca en Cali y yo necesito participar, ayúdeme por tanto que para poder ir. Entonces yo participaba en muchas competencias y mantenía en esa búsqueda de apoyos, entonces tenía que contarle la historia al panadero, al de la cacharrería, al del supermercado. Entonces resulta que a medida que iba compitiendo y quería participar en más carreras, pues ya la historia ya no era tan cortica, ya es, aquí quedé cuarto, aquí quedé penúltimo, aquí lo hice mejor, aquí me acerqué al podio, entonces se volvió una historia un poquito más robusta. Cuando quiero conseguir la silla de ruedas de atletismo, pues tengo que buscar empresas más grandes.
Entonces ya no solamente era decirle voy a participar en tal, sino vean, quiero llegar aquí, de esta manera lo puedo lograr y necesito su apoyo en este sentido, en estos aspectos para poder lograrlo. Seguía compitiendo, entonces la historia se hacía aún más larga porque cada maratón deja una metáfora, deja una enseñanza. Me enfrento a alguna pendejada, que se cayó el tornillo antes de una carrera, que se partió la silla en el aeropuerto, que la silla se pinchó nada más al salir. Entonces cada una de esas anécdotas como que iba retroalimentando esa historia, retroalimentando. Entonces ya la entrevista con el empresario no era de 5 minutos, sino que era de 10 minutos, de 20 minutos y de algo muy espectacular. Porque la mayoría de las respuestas, pues ustedes se imaginarán, era no se puede, no hay presupuesto, lo que usted hace no se alinea con nuestras estrategias de marketing, de responsabilidad social. Entonces, algo que yo solo aprendí de mi mamá, yo a mi mamá le hacía la misma terapia. Yo le pedía un permiso, ella me decía no, pero el segundo permiso no me decía que no. Ya le costaba trabajo decirme que no. El segundo era casi un sí. Entonces yo lo iba y le decía a mi mamá, mamá, me permiso para esto. Y ella me decía, no, mami, pero tú me da para comprar esto. Y ella, sí. Entonces yo iba donde el empresario y le decía, mire, necesito este patrocinio, tengo este proyecto, esta es mi historia, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que quiero lograr, de esta manera quiero lograrlo, esto cuesta tanto, esto es lo que significa lo que yo hago. Y él me decía, no hay presupuesto. No, lo que yo hago no se alinea con mis estrategias de marketing, de responsabilidad social. Entonces yo le decía, bueno, listo, no me patrocine, pero entonces yo doy conferencias. Démosle esta conferencia a sus empleados y me paga, y así me apoya. Yo no sé cuántas conferencias vendí de esa manera. En todo caso, recuerdo que los primeros 2 años fui 2 veces a Ciudad de México, empecé a ir a la Maratón de Buenos Aires, conseguí la silla de atletismo con ayuda de un supermercado en Buga, empecé a meterle más herramientas de pronto que ayudaran al rendimiento en la silla de ruedas, que una mejor balinera, que unos mejores neumáticos, que unas mejores, digamos, manera de encarar el chasis, todo ese tipo de cosas. Y así poco a poco fue que la conferencia se fue haciendo aún más grande y llenando de anécdotas que dejar unas reflexiones muy profundas que son las que hoy comparto con los públicos que me escuchan. Fundaste la corporación Ser Inspiración y además lideras la carrera que lleva este mismo nombre y se correrá en tu ciudad natal a final de este año. ¿Cómo te sientes con esto y qué buscas generar en la sociedad a través de esta iniciativa, Francisco? Bueno, la corporación nace por esa idea de, digamos, no tanto dejar un legado, que eso suena como muy épico, sino más bien agregar valor o, digamos, dejar una pequeña huellita a través de lo que uno hace. Si yo en este momento no encaro ese tipo de discusiones o propósitos, yo no sé cuándo vuelva a ver un Francisco San Clemente en una maratón T54 en unos Juegos Paralímpicos. Porque yo veo a los que vienen y en realidad falta ese proceso. No hay competencias, no hay una ruta clara. Está la ruta institucional a través del comité, pero digamos la ruta de rendimiento, que es donde un maratonista se hace es en la calle, se hace es en las maratones, se hace es entendiendo lo que hay en una maratón, cómo se corre una maratón, qué tantas subidas hay, qué tipo de asfaltos se encuentra, cómo funciona la altimetría, cómo funciona el clima, el viento en contra, la altura. Entonces, porque en silla de ruedas hay muchos velocistas, pero usted lograr la eficiencia energética para 42 kilómetros, pues eso es una cosa muy compleja. Entonces la idea es que a través de este evento, que es la carrera Ser Inspiración particularmente, se abra esa ruta. Porque en Colombia en estos momentos no hay carreras de ruta que tengan la categoría oficial en silla de ruedas de atletismo. O sea, hay iniciativas, hay, digamos, carreras que promueven de pronto la inclusión, pero que yo vaya a una competencia y diga, categoría en sillas de ruedas de atletismo, no hay. No las hay. Entonces, por eso surge la carrera, porque tenemos una falsa connotación de lo que es la inclusión. Creemos que la inclusión es poner personas con discapacidad solamente a participar en un evento deportivo. Y en cierta medida, sí, pero el deporte no solamente es inclusión, sino también deporte. Competición, rendimiento, esfuerzo, entrenamiento, preparación. Entonces los que somos atletas y tenemos nuestra vida profesional alrededor del deporte, pues en realidad pues no le vemos y no le prestamos atención a ese tipo de actividades, porque nosotros no queremos ir a desfilar en un evento deportivo, nosotros nos gusta entrenar, prepararnos,
adquirir un rendimiento y competir. Que uno compite contra uno mismo, pero pues yo estoy cansado de competir contra mí mismo en entrenamiento. Cuando yo en una competencia quiero competir con alguien más porque yo mismo me aburro. Claro. De mí mismo en el entrenamiento ya estoy cansado de verme y de vencerme a mí mismo. Entonces quiero vencer un rival allá afuera. Entonces qué bueno sería que en los eventos deportivos, en especial los de atletismo, de running, estuviera así el que va a participar, que eso es muy respetable, porque la gente tiene derecho a recrearse, a hacer su deporte recreativo, y yo no soy quien para juzgar ese tipo de cosas, pero también haya el respeto por los que tienen una ruta paralímpica y tienen en el deporte su propósito de vida, su profesión, y eso también es inclusión, y es una inclusión más, digamos, con un propósito aún más grande, porque seguramente si no hubieran ciclistas profesionales, a nadie le interesaría el ciclismo. Seguramente si no hubiera futbolistas profesionales, no había muchachos jugando fútbol en las calles, en los barrios, en las canchas. Seguramente si no hubiera gente de pronto como Mariana Pajón, como hablemos o en el paralimpismo, como Mauricio Valencia, como Erika Castaño, seguramente pues no habían otros muchachos intentando lanzar, quizás más que ellos, llegar a los Juegos Paralímpicos. Eso se hace a través del deporte competitivo, a través del deporte profesional, a través de la ruta paralímpica, y las maratones en silla de ruedas necesitan una ruta paralímpica en Colombia, y yo estoy dispuesto a dar esa discusión a través de la carrera Ser Inspiración. Súper chévere, Francisco, y nos contabas que ser deportista va más allá. Cuéntanos cómo es un día contigo. ¿Qué es ser Francisco San Clemente por un día? Cuéntanos toda tu rutina. No, esa pregunta la tiene que hacer a mi familia. No, porque es complejo, porque a veces voy a unos ritmos muy acelerados, 4:30 de la mañana levantando, váyase para el gimnasio 2 horas, después otras 3 rutas en la carretera, otras 3 horas en la carretera, después llegue que tengo que generar contenido para mi deporte, pero también para la carrera, para la corporación, que tengo que ir a dar una charla, que tengo que acompañar a mi hija porque se metió aquí en un lío, porque está inscribiéndose en la universidad, o sea, ese tipo de cosas las vivo en el día a día. Entonces siempre estoy como a un ritmo muy intenso, y aparte compito todo el año, entonces y no he terminado una maratón y yo estoy preparándome para la otra. Y así es un día mío, y que termina siendo chistoso porque pues en ese ajetreo, digamos, ese ritmo, pues uno reacciona como muy espontáneamente a muchas cosas. O sea, entonces se vuelve chistoso, se vuelve gracioso, yo soy el payaso de mi mujer, entonces... pero pues así es mi vida, esa es la vida que me encanta, está llena de proyectos, de propósitos, porque pues en medio de toda esa espontaneidad también hay unas metas claras, hay una rigidez en cuanto a la disciplina y a los propósitos, porque pues tú sabes, como cualquier vida de cualquier persona, pues tiene momentos buenos y momentos nefastos, pero por nada del mundo vamos a salir de ese rumbo. Entonces, así es el día a día conmigo. Y todo el tiempo yo creo que lo que hace que yo pueda de pronto reflexionar mi vida de esta manera es porque cada cosa que vivimos le entendemos qué significado puede tener, qué oportunidad podemos encontrar aquí, cómo podemos sacar lo mejor de eso. Y también saber qué descartar. Porque si algo he aprendido en la vida es que es muy importante saber lo que hay que hacer, pero aún más importante es saber qué no hacer. Y cuando uno llega a cierto nivel deportivo, es muy importante saber qué no hacer para salir de ese nivel deportivo, para salir de ese nivel de vida, para no volver a caer al barro. Igual vamos a caer por alguna razón, pero por lo menos mermar las probabilidades. Francisco, hablamos de un presente, pero nos encantaría saber cuáles son tus planes a largo plazo, a corto plazo, a nivel deportivo y personal. Y nos gustaría saber si Ángeles 2028 está en tu radar. Sí, está en el radar desde antes de correr la maratón de París. Ya estaba en el radar. Empecé por lo último. En el corto plazo, bueno, esos planes tienen unos contextos. Uno, entendiendo el contexto del país, el contexto del deporte en el país, digamos, el contexto del deporte paralímpico en el país, y en especial mi modalidad. Entonces, por eso es tan importante la carrera atlética Ser Inspiración, por eso es tan importante buscar el apalancamiento privado, digamos que
genere la financiación, pero no tanto desde el punto de vista de que generen recursos para el atletismo en silla de ruedas, sino que haya eventos donde haya empresas, donde haya mercado, donde haya premiación y empiecen a salir atletas en silla de ruedas y haya competencia, y eso genera a largo plazo patrocinios, economía real de este deporte. Y lo otro, seguir compitiendo en mis maratones. Yo pienso que sin querer queriendo y como que uno quiere la cosa, si yo tomé la decisión correcta, ser maratonista en silla de ruedas, porque compito todo el año en las maratones más grandes del mundo y me veo haciéndolo por ahí hasta los 45, 47 años. Y si en ese momento me siento como me siento ahorita, pues lo alargamos otros 10 años más. Pero pues Claro. de esa manera me veo. Eso incluye no solamente Los Ángeles, sino que si me da la energía, los Juegos Paralímpicos siguientes en Brisbane. Eh, Quiero hacerlo mejor en Los Ángeles de lo que lo hice en París, y en este momento corro maratones, compito en maratones. Tengo el 3 de agosto la Maratón del Valle, el 31 de agosto la Maratón de Ciudad de México, pero cada uno de esos eventos o maratones son eslabones que construyen el rendimiento que voy a tener en el 2027 para clasificar a Los Ángeles y en el 2028 en Los Ángeles. Entonces, de esa manera estructuro mi vida a corto, mediano y largo plazo, y pienso seguir haciendo esto. Que la carrera Ser Inspiración se vuelva grande. En diciembre va a ser la más incluyente de Latinoamérica, pero ya no solamente queremos que sea la más incluyente de Latinoamérica, sino que sea la más competitiva en atletismo en silla de ruedas de Latinoamérica, porque en este momento sí Ciudad de México tiene pues esa connotación, la más competitiva. Entonces queremos llegar a eso, que haya más atletas, que crezca la carrera, que haya un campeonato nacional de maratón en silla de ruedas, que lo debe de haber, y que eso haga crecer el deporte que practico, que lleguen otros atletas, que yo pueda seguir haciendo esto mucho tiempo y que pueda seguir ganando maratones, que en últimas me gusta Claro. ganar maratones. Es lo que te gusta Sí, ganar, claro. sí. Cuéntanos, Francisco, danos un mensaje para estos atletas nuevos que quieren incursionar en el mundo del deporte paralímpico, más específicamente en la maratón. Cuéntanos qué mensajes le tienes para ellos. Bueno, y yo creo que es para cualquier persona. Fíjense que yo en ese último tiempo me he estado cuestionando mucho lo que es todos estos temas de motivación, de lo que es hay que estar motivado para entrenar, que la disciplina y todo ese cuento. Y resulta que cuando uno ve que una persona inicia en un deporte, no haría de hablarle tanto de motívese, sea disciplinado. No, yo pienso que la persona debe visualizarse, saber qué le encanta, qué le apasiona realmente, qué es lo que le mueve realmente. Y cuando encuentre eso que le apasiona, que lo mueve realmente, tenga una percepción realista de lo que va a ser el camino. ¿Y a qué me refiero con una percepción realista? Muchas veces nos dicen, tenemos que soñar, tenemos que imaginar, tenemos que visualizar, y eso está perfecto. O sea, eso no tiene ningún tipo de discusión. Pero cuando yo digo una percepción realista es entender que sí, voy a soñar, voy a imaginar, me va a gustar saber lo que puedo llegar a lograr, pero tengo que aceptar que el camino va a ser tremendamente incómodo. Va a ser un camino para guerreros, va a ser un camino para gente que va a ser muy fuerte a partir de cada una de las cosas que vive, de que voy a tener que esforzarme al máximo, que voy a tener que tener un camino quizás de altibajos, y a partir de eso encontrar lo que es la voluntad para ser deportista. Si usted ve la gran mayoría de deportistas a nivel mundial de élite, en última les importa un poco la motivación, les importa muy poquito. Ellos estén motivados o no estén motivados, entrenan. Entre motivados o desmotivados salen a comerse el mundo. Es porque hay algo más allá y es la voluntad. Y esa voluntad parte de la pasión, porque les gusta lo que hacen, pero también entienden y aceptan que el camino va a ser incómodo. Tienen contemplado las dificultades que pueden encontrar, los fracasos que pueden encontrar, obviamente los éxitos, los triunfos, las cosas bacanas del deporte, porque nos regala muchas cosas bonitas, pero también es el lado B del camino. Entonces, cuando yo veo que una persona empieza en el deporte, yo le digo, va a haber un lado B del camino. Usted ahorita está entrenando bien, está entrenando contento, maravilloso, ojalá le dure eso mucho tiempo, pero en algún momento va a llegar un lado B del proceso. Ese lado del proceso va a contemplar el fracaso, una lesión, un mal resultado,
cuando usted lo merezca, cuando usted sienta que más lo merezca, quizás no va a haber una llamada, quizás va a enfrentar una que otra injusticia, y eso lo hay en el deporte, lo hay en la vida, lo hay en el trabajo, lo hay en la empresa, en cualquier cosa que usted haga en la vida. Entonces, cuando usted contempla ese tipo de cosas, usted sufre con esas cosas porque las va a sufrir, pero no sale del camino, no se aparta del camino, vuelve con más pundonor, con más, llámelo rabia, con más orgullo, a hacerlo mejor, a intentarlo mejor. Y esto no lo digo porque suena bonito, esto lo digo porque este es mi proceso y doy fe de ese proceso que he vivido. Entonces, le diría eso a todos los atletas que están empezando. Lo otro, que es muy importante, vuélvase el gestor de su carrera deportiva. Si usted no se vuelve el gestor de su carrera deportiva, va a ser muy susceptible de lo que el contexto haga con usted. ¿A qué me refiero? En el deporte paralímpico tenemos poca visibilidad, llámese medios de comunicación, en la sociedad, o si tenemos mucha visibilidad en medios de comunicación, la sociedad aún no percibe el deporte paralímpico como algo meramente competitivo de alto rendimiento, sino que mucha gente piensa que todavía esto es una actividad recreativa. Participación. O un segundo plano. De hecho, yo me encuentro, la gente me ve con el uniforme, esta chaqueta que tengo, de París 2024, le puede estar viendo el logo de París 2024 y me dice, ay, qué chévere usted que hace deporte. Como si fuera algo, yo no hago deporte, señora, esto es mi profesión, yo lo hago al más alto nivel. Entonces, hay que comunicar eso, hay que construir una narrativa alrededor de eso. Y el deportista paralímpico tiene que entender que si no narra su carrera deportiva, nadie la va a narrar. Si usted se pone a ver un deportista convencional, de estos más famosos, resulta que hay todo un andamiaje mediático donde cuenta la historia, donde van y entrevistan a la mamá, donde cuando está compitiendo está el periodista grabando toda la familia, cómo lo animan, donde están grabando aquí en la escuela del colegio donde estoy entrevistando a la profesora. Usted no va a tener eso en el deporte paralímpico, por lo menos en los próximos 10 años. Usted ahora sí espera 10 años a ver si de pronto en ese momento lo encuentra o si usted empieza a hacer su narrativa, a construir su narrativa. ¿Quién es usted? ¿Quién es su familia? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo entrena? ¿Cómo vive? ¿A qué aspira? ¿Qué sueña? ¿Dónde tropieza? Cuente sus tropezones, cuente sus fracasos. Si está enojado, dígalo. Si está frustrado, dígalo. Si está triste, dígalo. Y eso hace parte de la carrera deportiva de cualquier persona, la carrera profesional de cualquier persona. Porque cuando él se vuelve gestor de su carrera deportiva, entiende que esta narrativa es lo que le queda a la gente, es la que le atrae audiencia, esa audiencia es la que genera patrocinadores, porque en esa audiencia está su mamá, su papá, su hermano, su primo, el perro suyo si te usa redes sociales, pero también está alguien que toma una decisión en una empresa, alguien que lo va a invitar a una charla, a una conferencia, alguien que lo va a invitar a un evento. Está una puerta que se puede abrir en algún momento también. Entonces hay que construir esa narrativa en redes sociales, en su propia historia, en su propia comunidad, porque el deportista paralímpico tiene que ser algo más que deportista, entrenar, competir, intentar ganar, maravilloso, pero también ser un comunicador y un gestor de su carrera deportiva, porque esa narrativa que usted se contó, ese cuento que usted se comió, eso que usted escribió por allá hace 5 años, es lo que va a sostener los momentos difíciles de hoy en día. En mi caso pasa así, yo tengo momentos complicados y digo, madre, pero es que esto yo lo gestioné así, esto lo viví así, esto lo narré así, esto ya lo había vivido antes y eso me levanta de lo que he vivido, pero hay que hacerlo de esa manera, entendiendo que va a haber dificultades, va a haber tropezones, va a ser difícil, pero que esa narrativa y digamos ese cuento que yo me como acerca de lo que amo hacer es lo que va a hacer que continúe con mi carrera deportiva. Qué bonito mensaje que le das a todos los que nos están oyendo en estos momentos, Francisco. Y te queremos agradecer por habernos aceptado esta invitación. La verdad, todo lo que nos comunicas y todo lo que nos cuentas, tu historia es muy inspiradora y la verdad, a mí me tocó el corazón. Entonces, muchísimas gracias. No, y sin duda nos demuestras que el camino no siempre es recto, pero viene acompañado de muchos sueños. Muchas gracias por demostrarnos y contarnos cada pequeña experiencia que tuviste y quedamos en el corazón con que cada kilómetro es una oportunidad. No, muchas gracias, todo un honor y bueno, qué bueno que esto sirva, o sea, que cuando lo que uno hace sirve, pues valió la pena. Así es. Así es, Muchas Francisco. gracias. Y así llegamos al final de este episodio. Le queremos dar gracias a todos los que hicieron parte de este proceso. A Camila, a las personas que nos colaboraron en técnico, a Francisco que nos aceptó la invitación, a la Universidad de EAN que nos presta sus espacios, al programa de comunicación
Y por supuesto a ustedes quienes nos ven desde sus casas. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Imparables Podcast. Chao, chao.